Dios te bendiga y bienvenido al día número 283 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y hoy vamos a estar leyendo el libro de Mateo capítulo 21 al capítulo 24. Casi terminamos ya el primer evangelio y vamos a continuar hoy leyendo con la Biblia Nueva Traducción Viviente lo que Dios quiere hablar y ministrar a nuestras vidas el día de hoy. Y vamos a orar. Padre que estás en el cielo en esta hora, te damos gracias por tu amor y tu bondad, pidiendo Señor que tú seas ministrando nuestras mentes, nuestros corazones el día de hoy a través de tu palabra. Gracias Señor. Aleluya, así que vamos a comenzar a leer Mateo capítulo 21, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto a su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los 2 discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión, y toda la gente que lo rodeaba gritaba, «Alaben a Dios por el Hijo de David! Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto». Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. A medida que Jesús entraba, «¿Quién es este?», preguntaban. Y las multitudes contestaban, «Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea». Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será llamada casa de oración. Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, «Alaben a Dios por el Hijo de David». Sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús, «¿Oyes lo que dicen esos niños?» «Sí», contestó Jesús. ¿No han leído las Escrituras? Pues dicen, a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. Luego regresó a Betania, donde pasó la noche. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo, que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron, ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. La autoridad de Juan para bautizar,
¿provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará, ¿por qué no le creímos a Juan? Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros, porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí, señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad. Los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir. Pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y arrepentirse de sus pecados. Ahora, escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegando el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Finalmente el dueño envió a su propio hijo, porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, vamos, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó, cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron, a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes, que consideraban que Jesús era un profeta. Mateo capítulo 22. Jesús también les contó otras parábolas. Dijo, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles, la fiesta está preparada, se han matado los toros y las reses engordadas y todo está listo, vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y les dijo a los sirvientes, la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor.
Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos. Y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios. Eres imparcial y no tienes favoritismo. Ahora bien, dinos, ¿qué piensas de lo siguiente? ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó, ¿a quién pertenecen la imagen y el título grabado en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo. Entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. Ese mismo día se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, Moisés dijo, si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces su hermano se casó con la viuda. El segundo hermano también murió y el tercero se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Cuando las multitudes lo escucharon, quedaron atónitas ante su enseñanza. En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Entonces, rodeado por los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. ¿Qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos contestaron, es hijo de David. Jesús les respondió, entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor, a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Nadie pudo responderle y a partir de entonces ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Mateo capítulo 23.
Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por la plaza y que los llamen rabí. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre. Y no permitan que nadie los llame Maestro, porque ustedes tienen un solo Maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor, y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero que el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. ¡Qué ciegos son! Pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios, quien vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono de Dios y por Dios, quien se sienta en el trono. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos, cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos. Fariseos, ciegos, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impureza por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen: si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Así que al decir eso, dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas.
sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por lo tanto, les envió profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa. Algunos los matarán crucificándolos y a otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Como consecuencia, se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo. Entre el santuario y el altar, les digo la verdad, ese juicio caerá sobre esta misma generación. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora, mira, tu casa está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que digas, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Mateo capítulo 24. Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero él les respondió, ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrilegio, que causa profanación de pie en el lugar santo. Lector, presta atención. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. La persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. ¡Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan! Y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o allí está, no lo crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les he advertido esto de antemano. Por lo tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien, si les dicen, miren, se esconde aquí, no lo crean, pues así como el relámpago destalla en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre.
así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca. De la misma manera, esas señales revelan que el fin está cerca. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces, por fin, aparecerá en los cielos la señal del Hijo del Hombre. Viene y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Ahora aprenderán una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo harina en el molino. Será llevada, la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Aleluya. Así que hemos leído Mateo capítulo 21 al capítulo 24, donde vemos que inicia en el capítulo 21 a Jesús entrando en Jerusalén como el rey prometido. Y en el capítulo 21 vemos nosotros que Jesús entra a Jerusalén montado sobre un burro, dando cumplimiento a la profecía de Zacarías capítulo 9, verso 9. Y recordemos una vez más que el autor de este libro usa referencias de las profecías en el Antiguo Testamento, porque este libro fue escrito para una audiencia judía. Y él está dando los comprobantes para poder mostrar que este es el Mesías. Este hombre llamado Jesús es el Mesías. Y vemos nosotros que en el capítulo 21, verso 5 dice, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y cabalga en un burro. La multitud extiende mantos y ramas gritando, Hosana al Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Jesús es recibido como Mesías.
nos dicta en el capítulo 21. Él es recibido como el Mesías y se da cumplimiento a estas promesas que habían sido dadas en el Antiguo Testamento. Y al entrar en el templo vemos nosotros en la siguiente escena que vemos a un Jesús indignado de lo que se está llevando a cabo en el templo, en el lugar santo, en el lugar que debía ser consagrado para el Señor, para el servicio a Dios. Y vemos que empieza él a expulsar a los que cobraban y vendían, diciendo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Jesús estaba indignado. Y a la vez vemos nosotros que Él está diciendo: esto es incorrecto, y muestra su celo por la santidad de la casa de Dios. Y de ahí vemos nosotros que Jesús pasa a maldecir una higuera estéril, simbolizando a Israel que no daba fruto espiritual, que no estaba haciendo lo que Dios lo había enviado a hacer. Y de ahí vemos nosotros que los líderes religiosos cuestionan su autoridad, y Jesús les responde con parábolas. Les dice: los dos hijos, uno dice que obedecerá, pero no lo hace. El otro dice que no, pero luego se arrepiente. Y vemos que Jesús enseña que los pecadores arrepentidos entrarán primero al reino de Dios. Y de ahí vemos la segunda parábola. Los labradores malvados representan a los líderes de Israel que rechazaron a los profetas y finalmente matarán al Hijo de Dios. Y Jesús les dice a estos personas religiosas de la ley: la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Aquello que ustedes han rechazado, les está diciendo, esto es el fundamento. Aquello que no cabía dentro de su liturgia, que no cabía dentro de su religiosidad, esto es el fundamento. Esta es la piedra angular, el fundamento de todo. Y en el capítulo 22 vemos nosotros que Jesús cuenta la parábola del banquete de bodas. Un rey invita a muchos, pero ellos rechazan la invitación. Y finalmente otros son llamados de las calles. No estaban en la lista de invitados, pero aquellos que menospreciaron la invitación y no tomaron esta invitación que se les había hecho de honra, de honor, para ser partícipes de esta boda, ahora aquellos que no estaban en la lista de invitados, estos sí llegaron a poder ser partícipes de ser presentes de esta boda, de esta bendición. Representa el rechazo de Israel y la inclusión de los gentiles. Los gentiles no estaban en el plan, no estaban en el propósito. Dentro de aquella promesa de Dios para Israel de un Mesías, no estaban los gentiles. La promesa había sido dada al linaje de David, al linaje de Abraham, a la casa de David, a Israel, no a los gentiles. Pero dice en el capítulo 22, verso 14: muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y vemos entonces que después de esto, de Jesús exponer esta verdad, los fariseos y los saduceos se unen. Estos dos grupos, esos dos sectas religiosas, se unen para tratar de hacerle preguntas cauciosas a Jesús y poder confrontarlo.
Y de ahí vemos nosotros que ellos le hacen estas preguntas causosas sobre pagar impuestos, por ejemplo. Porque Jesús estaba predicando sobre un reino celestial, el cual ellos aún no habían entendido que lo que Jesús predicaba era un reino celestial. Entonces ellos vienen y le preguntan, bueno, vamos a acusarlo como un alborotador. Y ellos se preguntan, ¿hay que darle impuestos a César, ya que es un gobernador terrenal y no es Dios? Y Jesús, sabiamente, siendo Dios y conociendo los pensamientos y los corazones, le responde, den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Una cosa no quita la otra. Vivimos bajo autoridades, la autoridad mayor siendo Dios, pero vivimos bajo autoridades aún aquí en la tierra porque Dios es ordenado y Él ha designado estos órdenes y estas autoridades. Solo Satanás vive en el caos y en el pecado. Y de ahí vemos nosotros que habla sobre la resurrección. Y Jesús responde que en la resurrección no habrá matrimonio. Y que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Porque ellos le hacen esta pregunta sobre esta mujer que se ha casado con 7 hermanos. Una vez más, ellos estaban imponiendo su autoridad y su reino materialístico, estaban imponiendo su dominio humano. Y Jesús les dice, ustedes no entienden. Esto no es terrenal. No habrá matrimonio en la resurrección. Dios es Dios de vivos y no de muertos, les está dejando saber. Y finalmente, un experto de la ley le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y ellos han de haber dicho, aquí. Si él no responde correctamente, ¿cuál es la ley más importante de todas? De las que ellos conocían letra por letra. Entonces, este era un falso profeta para ellos. Y Jesús les responde, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo el reino se resume en el amor de Dios y en el amor al prójimo, les dice él. Este es el resumen de todo. Toda la ley se basa en esto. Todo lo que los profetas hablaron se basa en esto, en el honrar a Dios y el amar a nuestro prójimo. La verdadera fe no busca discutir. Y estos hombres de la ley estaban buscando ellos cualquier cosa para ellos poder discutir y descreditar a Jesús. Y Jesús nos enseña que el amor es el cumplimiento de toda la ley. Dios es amor. Él es el cumplimiento de su ley. Y en el capítulo 23 vemos nosotros que Jesús habla duramente contra los escribas y fariseos. En el verso 3 dice del capítulo 23, hagan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Jesús les habla claramente y les dice, ellos están enseñando la verdad, están enseñando bien todo, pero ustedes no los imiten a ellos, porque ellos no practican lo que están predicando. Y de ahí vemos nosotros que Jesús pronuncia 7 ayes, lamentaciones contra ellos por su hipocresía, donde dice, cargan a otros con leyes que ellos mismos no cumplen, buscan reconocimiento y honores, cierran las puertas del reino a los demás. No están entrando ellos y no dejan que otros entren. Se enfocan en lo externo, pero están llenos de maldad por dentro. Parecen justos, pero están muertos espiritualmente.
guías ciegos, les dice, cuelan el agua para no tragarse un mosquito, pero se tragan un camello. En otras palabras, Jesús está diciendo, ellos están viendo la paja del ojo de su prójimo, pero no están viendo la paja que está en el propio ojo de ellos. Dan ellos permiso a cosas que son desagradables también ante los ojos de Dios. Y le dan, pero a la prostituta, a la adúltera, la apedrean, cuando ellos mismos son pecadores ante Dios. Y Jesús se lamenta sobre Jerusalén y dice, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos bajo sus alas? Pero no quisiste. Dios busca corazones humildes y contritos y humillados, no apariencias religiosas. Una fe verdadera en el Señor es evidenciada por medio del testimonio de aquella persona. Aleluya. Y en el capítulo 24 vemos nosotros el discurso del Monte de los Olivos, que son las profecías del fin. Y al salir del templo vemos nosotros que Jesús anuncia en el verso 2. ¿Ves todos estos edificios? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Y esto se cumplió en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén. Y los discípulos le preguntan sobre el fin del mundo y su regreso. Jesús les advierte: habrá falsos Mesías, Cristos, habrá guerra, hambres, terremotos. Muchos serán engañados y el amor de muchos se enfriará. Pero el evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin, les dice. Y Jesús nos habla aquí de la gran tribulación y de las señales cósmicas que precederán su venida. En el verso 30 dice: y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Jesús advierte que nadie sabe el día ni la hora, así que debemos de constantemente morir a nuestro yo, tomar nuestra cruz, ir en pos de Dios todos los días. No tomarnos vacaciones y decir, bueno, va a venir aquí a 2 meses me pongo a cuentas. No, esta es una vida constantemente en el Señor. Y si estamos viviendo una vida constantemente en Dios, entonces no tenemos nada que temer, porque vamos a estar preparados, listos para cuando regrese el Mesías, regrese Jesús por su iglesia. Él regresará y debemos estar listos para recibirlo. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida. Sé que esta fue una lectura larga, pero muy edificante. Te espero el día de mañana. Dios te bendiga.